La población valenciana de Carlet acogió el pasado domingo la tercera prueba puntuable para la Challenge del ciclocross de la Comunidad Valenciana. La prueba, organizada por el Veloclub Carlet, tras unas ediciones de ausencia en el calendario valenciano, fue todo un éxito de participación y de público. De la prueba de Carlet salieron líderes el élite Daniel Guerrero, el sub-23 Iñaki Gozalvez, el junior Marcos Altur, en cadetes Felipe Orts, el senior Óscar Perales, el máster 30 Javier Aparici, en máster 40 Sergio Camarena, en 50 y 60 Josep Antoni Martínez, en infantiles Borja Altur, el alevín Miquel López y el principiante Álvaro Jorques. Los escolares ganadores en Carlet fueron el infantil Borja Altur, el alevín Miquel López y el principiante Álvaro Jorques, los mismos que en las dos pruebas anteriores, por lo que solidifican sus respectivos lideratos. Final. ¡Ay, pobre! ¡Vale, Miguel, mueve! ¡Ay, pobre! ¡Vale! En la categoría de cadetes, Felipe Orts, del EC Moixent, rompió el empate a victorias con Vicent Martínez, de la EL, y venció vestido de amarillo, por delante de Javier Sancho y el propio Martínez. Las féminas presentes fueron más en esta ocasión, y hubo participación mínima para proclamar ganadoras de carrera, a la junior Elena Lloret y a la élite Laura Vilanova. En lo que respecta a los juniors, Marcos Altur también sigue invicto en la categoría, haciendo un nuevo doblete con su compañero del Cerámica Sonda, Jaime Llorens, mientras que José Manuel Rivera del EC Moixent quedó relegado otra vez al tercer cajón del podio. Final de carrera. Final. Por lo que respecta a las pruebas de los más veteranos, el excampeón de España senior Óscar Perales obtuvo su tercer éxito consecutivo, por delante de Ramírez y Grau, mientras que en Máster 30 el líder Javier Aparici volvió a ganar, batiendo a Calatayud y Valls. Final. En Máster 40, primer éxito de Javier Avellaneda, tras vencer a Daniel Martínez y a Juan José Escudero, quedando el líder Camarena en cuarta posición, mientras que Josep Antoni Martínez en 50 consolidó su maillot amarillo con su tercer triunfo de manera consecutiva ante Fandos y Blaya. En élites y sub-23, Dani Guerrero, que dio un recital, es el nuevo líder de la categoría reina, único cambio de todas las clases.
dominando la carrera y entrando en solitario con una amplia ventaja en la meta. Sobre un circuito muy técnico, con interminables zigzags y en una zona idónea para el espectador, que podía ver casi la totalidad del circuito. El setabense del Elastic Comfort Silence salió a rueda de Armero y viendo que este le frenaba el ritmo, le pasó como una exhalación marchándose en solitario y ampliando poco a poco su ventaja hasta llegar a disponer de 40 segundos. Al final, triunfo en solitario que le permite arrebatarle la primera plaza en la clasificación general a Armero, por lo que Dani Guerrero ya aportará el maillot amarillo en la prueba de Picassent. Por su parte, Iñaki González obtuvo su tercera victoria consecutiva entre los sub-23, acabando noveno en la prueba absoluta y adelantando a Daniel Moreno y a Aitor Escobar. Guerrero, final de carrera, final de carrera, final de carrera, final de carrera, final de carrera. Final de carrera. Han llevado a 3 personas. Final de carrera. Final de carrera. Final de carrera. Final de carrera. Excelente jornada la vivida el domingo en Carlet, a la entrega de trofeos y maillots entre todos los directivos de la Junta Gestora, José Luis Pérez, Pascual Montparler y Miguel Mora, los técnicos de la Federación, Pascual Montparler, Ramón Mocholí, el colaborador del ciclismo base de la Federación, Quique Gutiérrez, y el profesional Pascual Orengo. La cuarta prueba puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana será el Trofeu Ciclocross de Vila de Picassent, que se disputará el próximo domingo 14 a partir de las 9:30 horas, en la localidad de la comarca del Horta Sur y organizada por el Biciclub Picassent.